Vámonos con el señor de las penas, que es la última en la calle. Sobre todo los que le faltan amor y que la reina le va a dar seguramente, ¿eh? Vamos a seguir con el veneno Macarena. Manos fuerte arriba, los corazones celestes. Vámonos al cielo con el señor de pasión. ¡Esto es la cena! La Última Trabajadera, el podcast de las cofradías de Almería, dirigido por Javier Morales. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Última Trabajadera, el podcast de las cofradías de Almería. Es un placer saludarles otra semana más. Y si en el domingo anterior estuvimos hablando de la exposición que iba a tener lugar a partir de ese mismo lunes, del mismo lunes 9 de marzo, fijaos dónde me encuentro hoy, en la propia exposición, justo al lado de la imagen que el maestro Miñarro recrearía, con todas las, todas las señales, todos los indicios que la propia Sábana Santa les hacía indicar. ¿Y por qué me encuentro aquí? Pues es muy sencillo. Hemos tenido la inmensa fortuna de poder hablar con el propio Juan Manuel Miñarro en su estudio en Sevilla para que nos cuente todos los pormenores de esta exposición que desde el pasado lunes se encuentra abierta en nuestra ciudad de Almería. Pero antes de empezar el programa, he de agradecer tanto a Focoal, a su presidente, como a la propia Diputación de Almería por permitirme grabar en este espacio, sin duda único, de un valor cultural inmenso, para poder contaros a todos los cofrades almerienses qué podéis ver en esta exposición y qué ha llevado a Juan Manuel Miñarro a que pueda recrear una imagen como esta, y en definitiva toda la investigación que durante bastantes años, incluso alguna década ya, lleva realizando. Así que, sin más dilación, comenzamos este episodio número 24 de La Última Trabajadera. Bien, pues, como hemos comentado, vamos a hablar con el propio Juan Manuel Miñarro, el maestro y profesor artífice de que en Almería podamos tener esta fantástica exposición. Y precisamente la primera pregunta que le quise hacer al maestro fue esta: ¿qué significa para él que la exposición de su investigación haya llegado a una ciudad para la que además ha trabajado, para la Hermandad de la Caridad o la Hermandad de la Soledad? Y esto nos decía Juan Manuel. Pues para mí es un hito muy importante, para empezar porque es una ciudad a la cual pues yo me siento andaluz por todas las caras, no tengo ningún problema, no me siento pues como algunos sevillanos que piensan que Sevilla es el ombligo de todo, ¿no? Yo precisamente creo que cada una de las provincias que componen nuestra Andalucía nos enriquece a todos y todos nos enriquecemos con ellas. Y para mí fue muy importante las dos obras de actuaciones, tanto la Hermandad de la Soledad como la Hermandad de la Caridad, sobre todo con la creación de un nuevo paso de misterio. Eso es muy importante para una Semana Santa muy importante también en Andalucía, que es la de Almería, ¿no? Entonces que ahora, al cabo de unos años, casi coincidiendo también con el aniversario de la hechura del Cristo, pues por casualidad, porque esto no es una cosa que se haya planificado hace un año, ni mucho menos. Esto surge a partir de una llamada de teléfono que recibo en el mes de diciembre. Uh-huh. Diciembre creo que era, y bueno, pues proponiéndome, intentando averiguar si yo tenía algo para hacer una exposición allí sobre la síndrome. Entonces, claro, pues les pongo la idea era pues acudir al Museo de la Pasión, Museo Aguilar y Eslava, la Fundación, cosa que desconocían, y bueno, pues es que esto está ahí y nosotros nos dedicamos a esto. Este museo lo hemos organizado y lo hemos montado gracias a la colaboración inestimable del Centro Español de Sindonología, uh-huh, de la Fundación Aguilar y Eslava y de mi trabajo, ¿no? Y uniendo esas tres fuerzas, pues conseguimos en el año 2002 hacer la primera exposición que le llamamos El Hombre de la Síndrome. En el 2008 inauguramos el Museo de la Pasión y yo lo que le ofrecía era la posibilidad de que contactaran directamente con la Fundación. Que contactar con la Fundación y contactar conmigo es lo mismo. Uh-huh. Igual que si hubieran contactado con el Centro Español de Sindonología, pues también es lo mismo porque formo parte de eso y del equipo de investigación, uh-huh, ¿no? Entonces yo, según de donde me vengan las propuestas, si me vienen de otro lugar de España y no sea Andalucía, pues entonces los derivo hacia el Centro Español de Sindonología, y si es de Andalucía los derivo a la Fundación Aguilar y Eslava, porque es el Museo de la Pasión de Andalucía, que además es el único que hay en España, ¿no?
Profundizando ya en la propia investigación de Juan Manuel, le quise preguntar cómo recuerda aquellos primeros años en los que le empezaba a interesarle todo el misterio, todo el enigma que rodeaba la Sábana Santa, incluso antes de que se popularizara todo lo que comentamos, este enigma, este misterio que rodea esta sábana que puede ser trascendental para la historia. Y esto nos decía. Tú fíjate que cuando hacemos un estudio retrospectivo, intentamos llevar la memoria a esos años en los que yo me intereso por las síndones, pues tengo que hablar de lo que es el año 78, que precisamente pues estoy prácticamente a punto de terminar la carrera de Bellas Artes, cuando se hace el primer estudio científico que se populariza y se hace y se extiende por todo el mundo, ¿sabes? Muchas veces con una información no correcta, no exacta, de que la NASA investiga las síndones, ¿no? Efectivamente se trata del proyecto STUR, que fue las siglas por las que se le conoce, que fue iniciativa de unos científicos independientes, libres totalmente, que se reúnen en torno a John Jackson y Eric Hamper, que trabajan en el Instituto JPL, en un instituto que de hecho trabaja para la NASA, y después con otras personas más, un total de unas 35 personas, 35 científicos de diferentes ramas del saber humano, ¿no? Y entonces se reúnen en torno a el misterio de las síndones, porque a Jackson se le ocurre en el año 1977 utilizar una fotografía que le llega de las síndones para introducirla en el VP8. El VP8 es una especie de analizador de imágenes que había desarrollado Schumacher, porque en ese momento el Instituto JPL estaba trabajando en el proyecto Viking, que era mandar unas unidades no tripuladas a Marte y hacer con unas cámaras métricas o simétricas fotografía de la orografía de Marte y después restituirla en 3D a través del VP8, ¿no? Que es como se llama esta máquina tremenda, ¿no? Sí. Imagínate un ordenador de aquella época, ¿no? Bueno, pues resulta que introducen la fotografía de las síndones y el VP8 automáticamente le devuelve una información en 3 dimensiones de un rostro humano. Claro, se quedan tan perplejos que dicen, bueno, esto es la síndone, esto es una reliquia, y esto cómo puede ser, si es algo hecho en la Edad Media o es algo de otra época, no sabemos ni lo que es, pero siempre se había pensado que era una cosa artificial, ¿no? ¿Cómo es posible que tenga información tridimensional? Claro. Esto es imposible, porque esto lleva en Turín como mínimo desde el año 1578. Luego, si lleva en Turín desde 1578, ¿quién en el siglo XVI tenía posibilidad de hacer una imagen en 3D? Claro. Entonces esto hay que estudiarlo. Entonces empiezan a moverse, este grupo, van a su vez aglutinando a diferentes científicos, llegan a totalizar unos 35, se reúnen en Los Álamos y hacen lo que se llama el proyecto STUR, que era un proyecto compuesto de más de 400 páginas, porque eso era el año 77 y en el 78 ya se sabía que se iba a hacer una ostensión especial en Turín porque se conmemoraba los primeros 500 años, o sea, el 500 aniversario de la llegada de la Sábana Santa a la Casa de Saboya. Entonces, bueno, era una efeméride importantísima. Entonces piensan que podrían obtener permiso para investigar científicamente aquello. Mueven todos los documentos necesarios, consiguen el permiso y la estudian. Automáticamente todos los medios de comunicación del mundo publican los hallazgos, ¿no? Sí. No es una pintura, no es un no sé cuánto. En ese momento yo leo esas noticias. A mí la síndone ya me había interesado anteriormente, tenía incluso algunos libros, ¿no? Pero cuando se hace esa investigación científica primera, que claro, a la luz de la prensa sale, la NASA investiga la síndone, claro, a mí me parecía que la NASA era una cosa muy seria. Y si la NASA investigaba la síndone y no sabía qué es lo que era, pues entonces todavía era la cosa más seria, porque al parecer la idea que tenían estos científicos que iban a llegar allí y en el primer cuarto de hora iban a ver la pintura y iban a decir, señores, esto es una pintura, muy bien, será un icono interesante y todo lo que ustedes quieran, pero esto no tiene veracidad de ser el paño funerario con el que envuelven a Jesús de Nazaret. Y bueno, a partir de ahí, ese es mi interés, ¿no? Y ese interés se extiende en todo lo que se publica posteriormente, a partir del 78. Precisamente una de las cosas que posteriormente se publica a través de los medios de comunicación y prácticamente se hizo eco todo el mundo fue esa prueba del carbono 14 que se realizó en el año 88, que databa la Sábana Santa en torno al siglo XVI, lo que comentaba el propio Juan Manuel. Y claro, le quise preguntar al profesor qué ocurrió para que esa prueba se haya podido contraargumentar. ¿Qué ha ocurrido en la ciencia? ¿Qué estudios se han hecho? ¿Qué errores cometió aquella prueba para que a día de hoy sepamos que fue errónea y que
de ninguna manera puede pertenecer a la fecha que dijeron. Claro, esa prueba de radiocarbono que significó para muchos que pensaban, porque son creyentes de la síndrome, que no es lo mismo que ser científicos que la estudian, Claro. Pues fue un jarro de agua fría pensar que no eso era auténtico. Pero bueno, de alguna manera, lo único que decía el método del radiocarbono es que la tela, pues bueno, pues realmente era como medieval, ¿no? Pero sin embargo no explicaba nada de cómo en la Edad Media se podía hacer una imagen así, incluso una imagen con información tridimensional, una imagen que funcionase como un negativo fotográfico, sin serlo, 500 años antes de la invención de la fotografía. Qué falsario, qué alquimista, qué misterioso artista pudo usar algo que no es pintura para crear eso. Entonces, claro, a mí me pareció que la prueba de carbono 14 lo que hacía era abrir un misterio aún mayor, Claro. porque era como encontrar un opar, que es algo que está fuera del contexto técnico, histórico de una época, ¿no? Algo que parecía que podía ser del año 1390 o 1260, porque estaba en un intervalo de 200 años, pero fundamentalmente medieval. ¿Cómo podía ser? ¿Cómo podía ser que tuviera una imagen que no se podría explicar, ¿no? Y que la ciencia no fue capaz de averiguar qué era, ¿no? Claro. Entonces ese fue mi siguiente avance de interés. Inmediatamente después de la publicación de los resultados ya empezamos a ver que había cosas que no habían funcionado correctamente siguiendo la metodología científica. Por ejemplo, los laboratorios tenían que trabajar con el doble ciego. Es decir, los laboratorios no se podían poner en contacto entre ellos para saber quién tenía los trozos del lino que eran de la síndrome de verdad, porque se habían llevado otras muestras de diferentes linos para hacer las comprobaciones, ¿no? Eso es el contraste necesario en una prueba de este tipo. Entonces sabía que ellos tenían que hacer las pruebas con el doble ciego y mandar los resultados sin abrir los sobres, cada laboratorio por su cuenta, mandarlo al doctor Tai, que era el que de alguna manera iba a presidir el comité científico, donde se tendrían que abrir los sobres, valorar los resultados y ver si tenía un índice de significación superior a 5, que es cuando se puede hacer una publicación de unos resultados que tengan un valor interesante. Los laboratorios, ¿qué es lo que hacen? Se saltan eso a la torera, se ponen de acuerdo entre ellos, mira, tú que tienes, yo tengo sarcas, no sé cuánto, no sé qué, y deciden ellos publicar por sus cuentas, sin llevar nada primero al comité científico. Y publican antes de comprobar que el nivel de significación que le había dado era inferior a 3. ¿Eso qué quiere decir? Que esa prueba había que haber dicho, señores, no ha salido la prueba, habrá aquí algún fallo de contaminación o algo, porque además, fíjate, cortaron 3 trozos prácticamente unidos entre sí, o sea, fue un trocito de lino dividido en 3 partes, ¿no? Bueno, pues resulta que el laboratorio de Arizona tiene un trocito, el de Tucson tiene el trocito inmediatamente pegado a él. Entre uno y otro hay una diferencia de 200 años. Y ya de momento se está diciendo que algo no va bien. Además, una de las zonas más contaminadas de la Claro, Sábana. y después era el pico de la síndrome, que eso ya después hubo muchas respuestas. Uno de los que intervino muy rápidamente fue Ray Rogers, que fue el especialista en termoquímica que estuvo trabajando en el 78 allí. Y entonces cuando él se entera de los resultados y ve de la parte que habían cortado, es el primero que dice, ¿por qué no se ha revisado las fotografías de ultravioleta de la sábana antes de elegir dónde cortar? Porque precisamente esa parte revelaba una cierta anomalía de tipo químico, en esa esquina precisamente. ¿Debido a qué? Habría que estudiarlo. Pero ¿por qué no se ha revisado las fotografías del ultravioleta antes de elegir qué trozo cortamos? ¿Por qué se ha cortado un trozo que se divide en 3 de la misma zona y no se han cortado de sitios diferentes que podrían haber sido incluso más pequeños, ¿no? Entonces se habían cometido errores. Una tela que tiene casi 4 metros 40 y tanto por 1 metro 13, cortar un cachino de unos 6 centímetros, 5 centímetros, para intentar datar todo el lino, pues un poco equivocarse, porque puede ser que falles. Que estés tocando además los puntos de la sábana más contaminados son las esquinas. ¿Por qué? Porque por eso ha corrido siempre. Claro. Después una tela que ha pasado por incendio, con lo cual se puede enriquecer su historia radiocarbónica. Una tela que se le ha echado agua, con lo cual se puede enriquecer su historia radiocarbónica. Nada más que hay que remontarse un poco en el tiempo a las declaraciones del doctor Libby, premio Nobel, precisamente por el desarrollo del radiocarbono. Y una de las preguntas que le hicieron al doctor Libby en los años 60 fue si con su método a lo mejor se podían estudiar reliquias o cosas de las cuales se tuvieran como dudas, ¿no? Entonces le preguntan por el caso de la síndrome. ¿Y qué es lo que dice el doctor Libby? Un tejido es muy difícil de hacer una datación radiocarbónica porque tiene mucha superficie y tiene poca densidad. Y no se puede coger una muestra del interior. Claro. ¿De qué interior? De una tela puedes tú coger una muestra. Entonces él decía,
Las condiciones de una muestra para que sean viables en el radiocarbono tienen que ser que hayan estado enterradas a más de 2 metros de profundidad bajo tierra, que en ese enterramiento o ese estar bajo tierra haya significado o tenga que signifique que no haya tenido contacto con aguas subterráneas, que no haya estado cerca de puntos de combustión. Esa muestra, en el momento en que se saca de ese interior, imagínate, hay que introducirla en tubos de plomo para que al pasar por los arcos de los aeropuertos no se contamine, que no le dé el sol. A la Sindone le había dado todo eso, claro, y más. Claro. Entonces, claro, nada más que por esas declaraciones, ya cuando se propone en el 88 hacer en radiocarbono a la Sábana Santa, los arqueólogos tendrían que haber levantado la mano y haber dicho, señores, los tejidos en arqueología se datan basándose en la trama, en la urdimbre, en el tipo de telar, en el tipo de blanqueo, si ha sido con saponaria, si no ha sido con saponaria, el tipo de otras fibras que pueda haber, pueden apuntar tipo de telar a la técnica. Y entonces se datan de otra manera, incluso se puede hacer una adaptación química, y no a través de métodos físicos. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues se cometieron muchísimos errores. Gracias a todos esos errores, además, y a la publicación aquella, la Sindone adquiere para muchos científicos un valor diferente al que tenía anteriormente a esa prueba. Porque es que precisamente cuando un dato se descuelga de esa manera tan misteriosa, lo que no se puede son tirar 300 o 500 experimentos porque uno de ellos haya salido mal. Ningún científico con 2 dedos de frente hace eso. Si yo he hecho 300 experimentos y los 300 me dan una dirección y ahora hago una prueba más y esa prueba se me descuelga del resto de los experimentos, ¿qué pasa? ¿Que no valen los 300 y solamente vale uno? Pues entonces ese uno tiene que ser el mejor método de todos. Claro. Me podía haber ahorrado los 300 y haber aplicado el primero. La prueba de radiocarbono tiene sus inconvenientes y tiene, lógicamente, sus virtudes. Entonces, cuando hay un objeto que tú no puedes, de alguna manera, dar fe de que tiene una cadena de custodia, que no se haya contaminado con nada, entonces sí es verdad que puede hacer un radiocarbono. Se le pueden hacer a las telas que proceden de tumbas egipcias, si no han sido manipuladas mal. Se le puede hacer a los tejidos que envuelven a una momia. Yo recuerdo un ejemplo que se ponía hace unos años de unos tejidos de una momia que se analizaron. Precisamente la momia está en el Museo Arqueológico de Madrid. Es de una sacerdotisa. Se calcula de 500 años antes de Cristo, por el cartucho, por la tumba y todo eso, ¿no? Bueno, pues cuando se hace un método radiocarbónico a la tela que la envuelve, resulta que la momia es del siglo XVI. Dice, bueno, pero es imposible. ¿Cómo va a ser la cobertura? ¿Cómo va a ser del siglo XVI si la momia es de 500 años antes de Cristo? Bueno, pues señores, por lo mismo. Claro. Entonces, yo con ese hito ya fue muy importante para mí. Después ya, claro, yo me estaba dedicando a mi actividad, que yo, lógicamente, me dedico a la escultura, a las bellas artes, tenía que hacer mi tesis doctoral, la carrera docente, tantas cosas que ocupaban mi vida, que la Sindone era un adorno. Precisamente estábamos alrededor de los años 90, como comentábamos anteriormente, y le quise preguntar a Juan Manuel, ¿qué hizo que siguiera profundizando en este misterio, en el estudio de este misterio de la Sábana Santa? Y esto nos decía. Bueno, el año 2000 es el que importante, porque el año 2000 se publica en el diario El Mundo, se publica una noticia que, bueno, a mí me deja un poco perplejo. Y dice, unos científicos, encabezados por el doctor Richard Neve, profesor de medicina forense de Oxford, de Manchester, pues resulta que reúne a un equipo y haciendo unos estudios de unos cráneos de una sepultura del siglo I, de varones, después de Cristo, de la zona de Jerusalén, hacen una reconstrucción facial y sacan el verdadero retrato de Cristo, como podría haber sido. Claro, lo que sale es una especie de figura, que nosotros le decíamos el camionero, perdón a los camioneros, pero aquello era pues algo con el pelo corto, pues sin barba, pues bueno, la figura de un varón, evidentemente. Cogen y hacen un promedio con todos esos cráneos, como si eso se pudiera hacer en antropología física. El retrato de una persona es su cráneo. Y no se puede hacer una reconstrucción facial con algo que sea, pues, una variedad de cráneos que, como vivieron en el mismo sitio y en la misma época, pues probablemente este tío se tuvo que parecer a estas personas. Es una barbaridad. Entonces yo ponía el ejemplo, porque de hecho me hicieron una entrevista y todo. ¿Yo qué pensaba de ese método? O sea, que una aberración científica y que un universitario nunca podría hacer una cosa así. Que es como si nosotros pretendiéramos ahora mismo reúno yo una serie de cráneos de personas, varones, de una media de edad entre los 45 y 60 años, que vivieron en la misma época de Julio César,
Y resulta que yo pretendo, con esa especie de variedad de cráneos, que hago una mezcla ahí, como en una batidora, sacar el verdadero retrato de Julio César. Vamos a ver, el verdadero retrato de una persona es su cráneo. Claro. Y una reconstrucción facial solo se puede hacer con su cráneo, y no con de gente que vivieron, porque fueran varones y vivieran en la misma época y tuvieran la misma edad, se tienen por qué parecer, ¿no? Claro. Entonces, aquello me parece una aberración tan grande, que después además iba en contra de toda la iconografía. Vamos a ver, una iconografía del siglo V hacia adelante. Claro. Si es verdad que la iconografía del siglo V hacia el siglo I, sí es cierto que los retratos de Jesús eran retratos que se parecían a dioses romanos, imberbes, con los caracolitos, parecidos a los que habían hecho los científicos de Manchester. Pero ellos, ¿por qué no lo comparaban con el resto de la información iconográfica? Porque no les venía bien. Claro. Eso se llama una investigación interesada. Claro. Entonces, ¿qué me pasó? Que me dio tanto coraje que yo dije, bueno, ¿y qué pasa? ¿De la síndrome no se puede sacar el verdadero retrato de Jesús de Nazaret? Porque aquí lo que me habla la Sábana Santa es de la posible existencia de una persona que evidentemente fue un personaje de la historia, que tenemos certeza incluso de que existió, incluso más certeza que existió Julio César, tenemos de Jesús de Nazaret, por los escritos de los historiadores de la época de Roma, y por los judíos, la historia de Flavio Josefo. Jesús de Nazaret fue un personaje de la historia que vivió y que caminó en Palestina y que murió en la cruz, y que lo vieron cómo moría en la cruz, y que fue enterrado. Y entonces que esta tela pueda conservar su imagen o sus restos o lo que quiera que sea, pues puede ser interesante. Si hay una imagen, vamos a hacer, puedo suponer que si es la verdadera imagen de él, podemos sacar el verdadero retrato de él. Entonces me puse a trabajar objetivamente, con la metodología de superposición de imágenes, con todos los instrumentos que estaban a mi alcance. Yo siempre he sido un aficionado a la medicina, de hecho es una de las cosas que iba a estudiar, y un mes antes pues me matriculé en Bellas Artes, que le vamos a hacer, pero nunca he dejado la ciencia, ¿no? Fue precisamente la recreación tridimensional que realizó por aquellos años y sobre todo su publicación en diferentes medios de comunicación como ABC o Enigma, los que le dieron a conocer al Centro Español de Sindonología, un centro de investigación donde se estudia en profundidad pues todo lo que rodea al misterio de la Sábana Santa. Y como digo, fue en aquellos años cuando el CES, el Centro Español de Sindonología, contactó con el propio Juan Manuel tras esa publicación para proponerle lo que vamos a escuchar a continuación. Sí, claro, en ABC me publicó un artículo sobre el verdadero retrato de Cristo, en la revista Enigma sacaron también otro artículo. La verdad que esto se extendió por el mundo, por el mundo no, por lo menos por España, ¿no? Y por el mundo un poquito. Lo que pasa es que entonces las redes no eran como hoy, ¿no? Claro. Eso es la verdad. Yo recuerdo que a mí se me ponen en contacto el Centro Español de Sindonología incluso antes de que nosotros habláramos con ellos. Claro, por las publicaciones por que vieron. Porque vieron eso y dijeron, esto que está así, usted no sé cuándo, a usted no le interesa asociarse con nosotros. Claro. Yo en ese momento le dije que no. Digo, no, yo ahora mismo yo estoy trabajando en esto, bueno, ya veremos a dónde nos lleva, ¿no? Claro. Pero entonces ya empezamos con Salvador, porque claro, Salvador es que, aparte de haber sido discípulo y tal, ha sido una persona que no nos hemos desconectado nunca, desde que él terminó la carrera, porque además ha sido su director de tesis doctoral también. Entonces, claro, hemos estado siempre unidos, ¿no? Nos une la afición a la escultura, la afición a la investigación, nos une el rigor científico que los dos tenemos. Él hizo la especialidad de restauración y entonces eso le lleva a ser riguroso. Y claro, al presidir la fundación vio que allí podíamos tener un elemento importante de plataforma para hacer algo allí importante. Primero fue una exposición que montamos allí, nació con vocación de ser itinerante, pero ya en el paso de los años, en el 2004, 2005, empezamos a pensar que había que hacer una sede permanente para eso. Entonces nace el proyecto Museo Aguilar y Eslava, que es un proyecto que se va fraguando por año, y en el 2008 inauguramos el Museo de la Pasión. ¿Quieres publicitarte en La Última Trabajadera? Es muy sencillo. Si eres una empresa, un particular, una hermandad o incluso una banda, tienes un hueco en el programa. Tan solo tienes que contactarnos a través de nuestro correo electrónico, laultimatrabajadera@gmail.com, y encontraremos la fórmula que mejor se adapta a ti. Además, podrás escoger entre un anuncio radiofónico o uno audiovisual. Nunca publicitarse había sido tan fácil. Recuerda, contáctanos a través de nuestro correo electrónico laultimatrabajadera@gmail.com y pregúntanos sin compromiso. La Última Trabajadera, el podcast de las cofradías de Almería.
Permanece al tanto de las últimas novedades del programa a través de nuestras redes sociales. Búscanos como @laultimapodcast en Instagram y en Twitter o como La Última Trabajadera en Facebook. Si quieres escuchar todos los programas completos, también podrás encontrarnos en iVoox, Spotify, Apple Podcast y YouTube como La Última Trabajadera. Síguenos a través de la plataforma desde la que nos escuchas para que te notifique cuando subamos los nuevos episodios. Bien, seguimos con la entrevista a Juan Manuel Miñarro, el profesor y maestro e imaginero. Y ahora vamos a hablar, nos habíamos quedado hablando sobre su entrada en el Centro Español de Sindonología. Y le quise preguntar que en ese centro lo que comienzan a investigar no es la Sábana Santa, sino el Sudario de Oviedo. ¿Qué es esto del Sudario de Oviedo? Yo, desde donde estoy en la exposición, los que habréis venido ya lo habréis podido contemplar, pero yo lo estoy viendo justo delante de mí. Entiendo muchas más cosas de las que Juan Manuel me comentaba en la entrevista, pero lo que os comentaba, le quise preguntar qué es el Sudario de Oviedo y sobre todo, por qué es tan importante su investigación para entender la investigación de la propia Sábana Santa. Y esto nos dice. Sí, efectivamente, vamos a ver, nosotros, yo por ejemplo, ya a partir de la primera exposición del hombre de la Sábana Santa, año 2000, en el 2003, ya me hago socio del Centro Español de Sindonología y soy socio como tantos hay, ¿no? Bueno, entonces ahí me preguntan si yo puedo intervenir en una ponencia en el año 2006 de una de las convenciones nacionales que se hacen de la Sábana Santa, que se hacen y se gestionan por delegaciones andaluzas y delegaciones nacionales, pero bueno, la cuestión es que me dicen si me interesa participar en el Congreso de Valencia del año 2006, con la ponencia sobre la reconstrucción del hombre de la síndrome. Ya habíamos hecho exposiciones. De hecho, llevamos la exposición de Cabra, la llevamos a Valencia, en el año 2006. Yo intervengo en esa convención, y entonces en el 2006, ya en la comida de despedida de la convención, me dicen, nosotros tenemos que hacer una propuesta indecente. Queremos que seas miembro del equipo de investigación. Y además, como eso es una cosa que además te va a llevar a lo siguiente. Estamos en el 2006, el año que viene vamos a ir a ver el Sudario y queremos que vengas con nosotros para que lo conozcas directamente. Tú imagínate lo que significa eso. Claro. Como si me lo dicen hoy para la Sábana Santa, no, evidentemente, porque ya eso es consecutivo, ¿no? Claro. Claro, evidentemente, le digo que sí, claro, que me apunto al equipo de investigación, hacemos una primera reunión en Sevilla preparatoria, en la cual me tienen que a mí dar información, y en el mes de abril o mayo creo que era, Oviedo, a ver el Sudario de verdad, directamente, alucinante. El pensar que lo que hay allí es sangre auténtica, ver un glóbulo rojo a través del microscopio, ponte aquí, Juan, siéntate, ponte aquí, y ahora mira donde yo te voy a marcar con este alfiler, y tú ves un alfiler que entra en el campo de visión y que parece que es una barra de 2 centímetros o 4 de grosor, y me señala una cosita que parece como una lentejita, como un donut, sí, porque los glóbulos rojos se parecen al donut, pero está hemolizado. Está como roto, queda la camisa y me dicen, ve, esto es un glóbulo rojo hemolizado. Lo que hay al lado, ves que nosotros decimos campos de patata, ¿sabes lo que es? Estos campos de patata, esto es toraqué. Esto se utiliza para conservar como ungüento en los enterramientos. Luego este lino está en contacto con un cadáver, lo que ves aquí es sangre, se han hecho los estudios de identificación de sangre humana del grupo AB, como la Sábana Santa, puede ser casualidad, pero es sangre humana completa. Y además después me llevan a otro sitio donde esos glóbulos rojos estaban enteros. ¿Por qué? Porque estaban pegados a los estoraques y se habían conservado perfectamente. Tú imagínate que un glóbulo rojo con 13 siglos no debería de estar así. Claro. Pero si está cerca de conservantes, sí. Y los que están lejos del conservante están hemolizados. Claro, evidentemente, ahora me decía Felipe Montero en aquel momento, tú piensas que lo que hemos estado viendo probablemente sea la sangre de Jesús de Nazaret. Esa es más auténtica que todas las que tú puedas poner en tu vida en los Cristos que hagas. Claro. Y por mucho que quieras imitar el color, nunca te va a salir igual. Eso fue una reflexión que me hizo en ese momento Felipe Montero, con toda libertad, pero que a mí me dejó eso, el pozo de decir, sí, efectivamente, me estás poniendo en el sitio ahora mismo, ¿no? Claro. ¿Qué estás viendo ahora mismo? Porque en ese momento te abstraes y tú estás allí viendo aquel paño, aquel trapo, como si fuera cualquier cosa, ¿no?
aparte de que no tiene nada atractivo, no tiene imagen por ningún sitio, es muy difícil de entender, pero se superpone perfectamente con las manchas de sangre de la Sábana Santa. Hombre, qué casualidad. Claro. Que sí que se dice que en el entierro de Jesús hubo 2 telas. Una San Juan llama sudario y la otra le llama síndone. Y la tradición legendaria dice que estas 2 telas pues, pertenecen a Jesús, será que a lo mejor lo son, Claro. y por eso se han conservado, ¿no? Además comparten mucha... Comparten mucha información, tanta información en cuanto a medidas, claro, muchas cosas que hemos tenido que ir trabajando con mucha dificultad, porque leer lo que se ve en el sudario es mucho más complicado que leer lo que se ve en la síndone. Pero claro, las manchas de sangre en la Sábana Santa se apoyan sobre una imagen corporal, que no tendría por qué existir. Claro. Imagen corporal que no es aditiva, que no se ha llegado allí por contacto y por fluidos ni por nada. Es una cosa que realmente parece que es una reacción química difícil de explicar por los procedimientos químicos que conocemos. De hecho, se comporta como la reacción de Maillard, que es la reacción se llama aminocarbonila, se llama esta reacción química, conocida porque todos que hemos hecho alguna vez hemos tostado caramelo, o asamos un filete y vemos cómo cambia de color, ¿no? Claro. Esa es la reacción de Maillard. Es decir, que las aminas están reaccionando con las capas de polisacáridos y se llama reacción de aminocarbonila. Y eso da el color a la cerveza, por ejemplo, cuando la cerveza fermenta, el color al caramelo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tuvo que haber aminas. Claro, las aminas, ¿dónde están? En el cadáver, ¿eh? Esos son los primeros gases que expulsa el cadáver, ¿no? Y bueno, ¿y qué le pasa a las aminas? Porque las aminas interactúan con la tela. ¿Y la tela qué es lo que tiene? Una capa de polisacáridos. El apresto, porque un tejido no solamente coge el lino, coge algodón y ahora hay que darle los tratamientos. Hay que blanquearlo para que todas las bobinas tengan el mismo color. La síndone se hizo con saponaria, lo sabemos. Con saponaria se hizo solamente hasta el siglo IV después de Cristo bobina independiente. A partir de ahí se hacía ya con todo el lienzo, por lo tanto todo el lienzo tiene el mismo color. La síndone se le ve en franjas de colores diferentes, porque fue blanqueada bobina a bobina con saponaria. Y bueno, y al mismo tiempo, pues te das cuenta de que toda esa estructura que estás viendo ahí, pues tiene una relación con una realidad que dice, bueno, pues esto parece que todo esto es eso, ¿no? Claro. Y es en este contexto cuando el propio Centro Español de Sindonología le propone, aprovechando sus conocimientos como escultor y además sus conocimientos sobre el cuerpo humano, que realice una recreación real de los hallazgos que estaban encontrando tanto en el sudario de Oviedo, que podían comparar con los ya conocidos de la Sábana Santa. Y esto nos dice Juan Manuel. Claro, porque tú fíjate el paso tan interesante que hay. Si nosotros ya tenemos una tela que es el sudario, que coinciden, las manchas se superponen, ¿sabes? Que tiene características parecidas, contaminación parecida, fluidos parecidos, grupos sanguíneos del mismo grupo, aves, vamos a ver, todo esto puede ser casualidad, evidentemente. Vamos a coger ahora y vamos a superponer. En la Sábana Santa tenemos información de lo que es la parte delantera y la parte trasera, y la distancia que hay de la frente a la nuca. Se llama distancia epicraneal. Esa información en la Sábana Santa la tenemos. Por lo tanto, de la cabeza podemos construir parte de esa estructura de dimensión. ¿Pero qué nos falta de la cabeza? El perímetro completo. Y para tener el perímetro completo necesitamos saber, tenemos que tener información lateral. Como en la síndone no hay información lateral, parece que no tiene oreja, que no tiene laterales, ¿no? Claro, no sabemos por qué, solamente está el frente y la trasera. Claro. Y la separación entre el frente y la trasera es equivalente al ancho de una cabeza. 14 centímetros aproximadamente. 14, 50 y tanto, depende cómo se mida. Pero es una distancia normal, porque tampoco se ve dónde termina. Lo que estamos viendo ahí es sangre, no estamos viendo contornos. Claro. Entonces, como no vemos contornos, lo sabemos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en el sudario de Oviedo, como le mordieron la cabeza así, y encontramos la mancha de una oreja, dijimos, y aquí está la nariz, de oreja a nariz, ¿cuánto hay? 17 centímetros. Luego de aquí a aquí, ¿cuánto hay? 17. ¿Tenemos la nuca? Sí. Pues ya tenemos el perímetro completo, el semiperímetro, y tenemos la distancia o el ancho de la cabeza, la altura de la cabeza, que es la distancia epicraneal. Pues si tenemos la distancia epicraneal y tenemos el perímetro de la cabeza, ya puedo cerrar la cabeza del hombre de la síndone. Y si cierro la cabeza teniendo la cara, ya sé lo que tengo de cuerpo, porque siempre, más o menos, la antropología física tiene que relacionar el tamaño de la cara y de la cabeza con el resto. Claro. Normalmente estamos proporcionados a nuestra cabeza. Decía Vitruvio que un cuerpo humano de medidas normales, considerado normal, su rostro cabe 10 veces la altura. Si utilizamos la cabeza, entonces no son 10 veces. Ya puede ser que el artista quiera que sea más heroico o menos, y entonces son o 8 cabezas, o 7 y media, o 7 y 3/4. Lo más natural es que sean 7 y media o 7 y 3/4. Lo siguiente pues serían la gente heroica, ¿no? Los jugadores de baloncesto.
por ejemplo, Jesús de Nazaret no era eso, ¿eh? Probablemente estaría entre 1,70 m o 77, posiblemente incluso menos de eso, ¿eh? ¿Por qué? Porque lo que nosotros vemos en la síndrome es una impronta y no podemos medir la impronta, porque esa impronta llega cuando el cuerpo tenía unos ángulos, una posición, y ahora se ha estirado, ¿eh? Entonces, claro, todo eso me lleva a que el equipo de investigación me dice, bueno, con la información que ahora puedes tener entre el sudario y la que ya tienes de la síndrome, ¿tú serías capaz de restituir el cuerpo, que es el cadáver de referencia? Entonces yo le dije, si ustedes me dais la información que yo puedo necesitar para eso, lo puedo hacer incluso reproduciendo los edemas, las heridas y todo lo que queráis, ¿eh? Porque puedo utilizar los procedimientos de la imaginería aplicados a una investigación científica. Entonces, a partir de esas cuestiones, pues dijimos, pues venga, vamos a empezar. Y ellos me planteaban una cosa que además es obvia. Me decían, tú date cuenta que la voz cantante del equipo de investigación la llevan fundamentalmente los químicos, los físicos, algo, pero los químicos, y todos los que tienen que ver con la medicina. ¿Por qué? Porque lógicamente antropología física, medicina legal, claro. Sobre todo medicina legal, porque estamos investigando unos hechos delictivos que sucedieron hace más de 2000 años, donde el lugar de los hechos está bastante manipulado, o sea que el forense no puede ir allí a investigar absolutamente nada, donde tenemos las telas en las que estuvieron en contacto con ese cuerpo y fue trasladado de alguna manera en una y en otra, y entonces vamos a darlas por válidas de que ambas coinciden con el mismo cadáver, pero tenemos un gran problema, que no tenemos el cadáver de referencia. Entonces la gran dificultad que tiene una investigación forense, como pasa en el triste caso de Marta del Castillo, es que no tenemos cadáver de referencia. Entonces, ¿se puede reconstruir el cadáver de referencia teniendo en cuenta la información que tenemos, tan misteriosa en la síndrome y la geométrica que tenemos en el sudario? Efectivamente se puede. Y entonces pues me puse a trabajar en la reconstrucción. Hicimos una maqueta primero, dibujos a tamaño natural, después se hizo una versión del cuerpo a tamaño natural, una segunda y una tercera versión del cuerpo, que es la que está en Almería. Además, esta tercera versión, que es la que tenemos a mi derecha, tan cerquita, la verdad es que impone bastante. Esta versión, esta tercera recreación, tiene algo, además, un detalle muy significativo que no tienen las otras dos, y es que si utilizásemos luz ultravioleta en las heridas, la sangre reflejaría esa luz ultravioleta, como ocurre con la propia sábana santa de Turín. ¿Y esto por qué ocurre? Pues nos lo cuenta Juan Manuel. Efectivamente, porque la síndrome, una de las pruebas que se hicieron cuando se alumbró, vamos a ver, decían una teoría para explicar la imagen que era una chamuscadura hecha con una plancha de bronce. Es decir, que la sábana santa era una impronta creada por una chamuscadura. Es decir, que incluso del cuerpo de Jesús había emanado tal calor que había dejado una imagen térmica. Vamos a ver. Es cierto, si una imagen térmica existe, yo hago con una plancha, quemo una tela y dejo una huella. La plancha se me ha olvidado allí puesta. Y cuando quito la plancha tengo la silueta de la plancha, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Si es térmica, yo alumbro esa silueta con luz fluorescente, con luz negra, y tiene que ser fluorescente. Todas las quemaduras en la síndrome son fluorescentes. Las que son quemaduras son fluorescentes, la imagen no. Por lo tanto, la imagen no es térmica, no está provocada por calor alguno. Pero cuando se hizo esa prueba de iluminar, se dieron cuenta los que estaban haciéndola, que alrededor de la sangre, donde había coágulos y tal, había como una especie de contorno formando una silueta que daba fluorescencia. Entonces dijeron, ¿esto qué es? Bueno, pues el forense enseguida pensó, pues si es sangre humana y es sangre completa, esto puede ser la albúmina de suero. Efectivamente, albúmina de suero. Porque la albúmina de suero resulta reflectante o fluorescente cuando se ilumina con luz negra. Y entonces en el cuerpo, que iba a ser, lógicamente, y lo es, de hecho, elemento fundamental en la sala forense, la instalación consiste en tenerlo iluminado con una luz normal y después, cuando ya están allí los visitantes, apagar la luz de la sala, encendemos una pantalla de luz negra y automáticamente vemos cómo alrededor de los regueros de sangre se está iluminando la fluorescencia. Eso nos dice que la sangre está allí entera, tal como sale del cadáver. Pero además, el estudio de las propias heridas ha ido mucho más allá. Es decir, Juan Manuel no se ha quedado solo en las, en las señales, en los indicios que pudo encontrar en la sábana santa, sino que además fue investigando, como digo, aún más, incluso con propios forenses, presenciando en primera persona autopsias, y esto le ayudó todavía más
a conocer y a poder reflejar todas las heridas que se reflejan en la Sábana Santa. Y esto así nos lo explica Juan Manuel. Claro, porque es que resulta... Lo que está muy claro es que en la síndrome queda muy marcada lo que son hemorragias vitales de lo que son hemorragias post-mortem. Lo que es post-mortem es una sangre ya que no coagula, ¿no? Y los cadáveres sangran, vamos a ver, que es otra cosa que a mí me explicaron los forenses, porque muchas veces a nivel de calle, como se habla de que los cadáveres no pueden sangrar. Sí, señor, sangran los cadáveres. Y yo eso lo he comprobado, ¿no? Que sangra, es verdad, lo he visto. Pero esa sangre, que es de origen cadavérico, como no coagula, no deja cerco de coagulación. En tanto la sangre vital, que son de hemorragias vitales, en tanto que está viva, sigue emanando la sangre y va dejando diferentes coladas con diferentes cercos. Y se puede hallar la diferencia que hay de tiempo de coagulación. Por lo tanto, todo eso se puede medir y al medirse se puede saber las horas transcurridas, desde que sale la gota de sangre hasta que se van produciendo los factores de coagulación. Eso se llama, lógicamente, una investigación científica. ¿Qué se hizo para eso? Más de 2.000 manchas de sangre por el catedrático de Medicina Legal de Valencia sobre telas de lino, con diferentes, incluso nivel de fluidez. Porque, por ejemplo, todo lo que está en el sudario de Oviedo, a nivel de la boca y de la nariz, está diluido. Es una sangre diluida entre un 6 y un 8%, que es edema cadavérico. Se han encontrado restos de mucosidad provenientes de los pulmones. Se han encontrado restos de fibrina. Las fibrinas son coágulos de fibrina que se producen, que es lo que permite que la sangre coagule, pero que eso se separa de la sangre formando una especie de estructura filamentosa, que de hecho existe en las cavidades interiores, y cuando hay una herida grave con una lesión torácica perforante, suelen salir al exterior. Entonces en el sudario de Oviedo hay mucha fibrina cerca de la zona bucal y nasal, y restos de mucosidad que procede de los interiores de la cavidad torácica. Evidentemente este hombre no solamente fue alguien que crucificaron y que tuvo como algo de corona de espinas, y que verdaderamente parece que también tuvo una lesión torácica. Eso coincide con la síndrome, aunque en el sudario de Oviedo no salga la herida, ¿no? Claro. Pero están las huellas que puede dejar eso, claro. Y entonces salió por la boca y por la nariz. Claro. Entonces son tantos detalles que, claro, nos permite hacer pues un documento científico, que es lo que se intenta. Con cosas que hay que inventar, hombre, hasta cierto punto, como yo decía, yo siempre propuse que lo que había que hacer con una reconstrucción de cuerpo era hacer solamente la geometría, porque para sangre, la mejor que hay es la que hay en la síndrome. Claro. Porque hay mucha sangre que no llegó a la sábana. ¿Por qué no llegó? Porque ya se había secado. ¿Por qué no llegó? Porque no estaba la tela en contacto con los laterales. En los laterales la tela no presionaba el cuerpo. Claro. En la parte superior, el peso de la tela caía sobre la sangre que aún estaba fresca. Pero es que en la espalda lo que está pesando es un cuerpo de una masa de unos 80 kilos. Entonces, ¿qué pasa? Que todas las marcas de sangre que hay en la espalda, en la parte posterior, están marcadas por presión, mientras que la parte de adelante está marcada con la presión del peso de la tela. Eso es una realidad tan increíble que un falsario de la Edad Media no se había ni siquiera ocurrido. Claro. Eso quiere decir que no hay levitación alguna. Claro. Y es cierto que posiblemente la imagen llega posterior a la sangre. Eso es una cosa muy clara. Cuando se han levantado costras de sangre, debajo de las costras de sangre no hay imagen. Esa especie de reacción de Maillard que antes hablábamos. La reacción de aminocarbonila es muy curiosa porque hace falta aminas, están en el cadáver. Los polisacáridos están en la tela. Pero hace falta una temperatura de 100 grados. Entonces, ¿a qué cadáver se les puede decir de alguna manera que haya una fase en su estado de descomposición que pueda llegar a una temperatura de 100 grados? Ninguna. Aparte de que la reacción de Maillard, que es lo que parece que es la imagen de la síndrome, se llama una especie de marcas que deja en los tejidos, los manchas de verdad, deja manchas, pero son manchas difusas porque se produce por difusión molecular. Eso como si yo, por ejemplo, tiro una bocanada de humo a través de una tela y dejo una mancha de nicotina, ¿no? Pero si usted me pide que yo, por ejemplo, con esa bocanada de humo dibuje una cara, hace que no puedo hacer aros en el espacio que si pasa por una tela no me van a dejar marca alguna. Entonces, claro, la reacción de Maillard no explica que la imagen sea enfocada y pormenorizada. Luego hace falta algo más. Entonces ahí nos quedamos. Hay una cosa tremendamente curiosa en la síndrome. Cada vez que encontramos una explicación que puede tener una explicación química, dice, no, si la imagen es una reacción de Maillard. ¿Por qué lo sabemos? Se borra con dimida. La dimida borra la reacción de Maillard en una tela. La deja tan limpia como fue originalmente. La síndrome se borra con dimida. El único disolvente que le ataca.
Luego, efectivamente, es una reacción de malla. Pero ¿cómo explicas tú que dibuje? Pues no lo sé. Difusión molecular. Entonces, cuando encontramos una explicación física, es incompatible con las propiedades físicas. Cuando encontramos una explicación que puede ser física, es incompatible con las propiedades químicas. Y en ciencia no hay nada que camine independientemente. La química y la física se unen. Claro. Y casi nunca dan reacciones contradictorias. Durante todo este estudio, además, pueden descubrir que la persona que estuvo envuelta en la sábana santa no llevaba la corona con la que normalmente lo conocemos. De hecho, la corona que se dice que llevaba era que le cubría toda la cabeza. De hecho, hay aquí una recreación en la propia exposición que los que la hayáis visto ya la habréis podido ver, pero los que no, os recomiendo que lo hagáis porque es muy interesante ver cómo era esa corona que las heridas reflejan que realmente llevó la persona que fue cubierta con la sábana santa. Y le quise preguntar a Juan Manuel cómo se llega a este descubrimiento y sobre todo, ¿por qué se ha popularizado la corona que todos conocemos? La corona que se ha popularizado se basa en la corona triunfal, de alguna manera, de laurel, la corona de los romanos, con la que los griegos incluso coronaban a los atletas, a los vencedores en las Olimpiadas. Es una corona de triunfo. Tú ten en cuenta que el arte, antes de coronar a Cristo con espinas, lo coronó de rey. Entonces es como una corona de rey. Y la corona de rey es un aro. Lo que pasa es que ya cuando se hacen las imágenes más cruentas, se sustituye la corona de real, que se le ponía al principio en los ritos románicos, pues se sustituye por una corona de espinos, ¿no? Entonces no se abandona el aro. Sin embargo, en la síndone, cuando nosotros observamos, hay heridas puntiformes que están mucho más altas que la posición esa, ¿no? Se encuentran más de 50 puntos maculantes, y probablemente habría muchos más. Entonces, ¿eso a qué se puede deber? Pues se puede ver que la corona tuviera más forma de capacete. Por otro lado, ¿cómo se hace una corona de espina con espinas? Porque claro, ese es el problema. Cuando a mí me dicen, no, esto se hizo con la corona de espina, con espinas, yo siempre invito a quien me dice eso y que sabe cómo se hizo, a que lo haga, a que lo intente él. Inténtalo tú. Coge una corona de espinas de Sísifo con estas espinas ganchúas, que son espinas que parecen clavos, como pise una en el suelo, te la clavas en el pie, no se dobla. Intenta trenzar esto a manos limpias, a ver qué haces. No puede. Entonces, ¿qué harían? Pues el soldado que se le ocurrió aquello, tuvo que buscar una herramienta. ¿Y cuál es mejor herramienta que un casco? ¿Cuántos cascos habría en el cuerpo de guardia? Allí, muchos. ¿Qué es lo que hizo? Meter espino directamente en el casco y así le salía una plantilla perfecta. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Que quedaba un capacete. Como el Sísifo tiene espinas curvas y otras rectas, con las curvas se trenzan y se enganchan. Cuando extrayera aquello de allí, no tenía que ir probarle a la cabeza si le estaba bien o le estaba mal, como si le hubiera hecho un gorro, ¿no? Entonces serían horas de pruebas y de trabajo, trenzar aquello como si fuera un trabajo de artesano. Eso no daría tiempo, porque eso tuvo que ser una cosa improvisada que había que desarrollarla sobre la marcha, ¿no? Claro, con esa especie de casco que ya mantenía la forma del interior de un casco romano, se lo pusieron en la cabeza y se lo encajaron y le amarraron una cuerda. Y se mantuvo así. Y la corona se puso una sola vez y se quitó inmediatamente cuando fue a transportar el madero que lo llevaba al Monte Calvario. ¿Y por qué lo sabemos? Porque si se lo hubieran quitado una vez y se lo hubieran puesto otra, nos habían llegado un borrón. Y la sangre que nos ha llegado y las heridas son provocadas de una sola vez. Y allí no se rectificó absolutamente nada. Es decir, porque si no, habría que suponer que le quitan la corona, que le ha creado unas heridas, y ahora cuando se la vuelven a poner, se la vuelven a poner para que las espinas claven en el mismo sitio, ¿no? Hombre, no eran tan cuidadosos, ¿sabes? O sea, y ya por último, le quise preguntar al profesor Juan Manuel lo más interesante o lo más enigmático de la sábana santa, y es cómo pudo dejar ese rostro, esa imagen grabada, además durante tantísimos siglos, un cuerpo que ya se encontraba fallecido, que ya se encontraba muerto. Es el gran enigma, y le quise preguntar, por supuesto, a Juan Manuel por él, y esto nos dice. Que la ciencia no puede plantearse un estado de resurrección ni nada de eso, porque la ciencia solo puede hablar de lo que puede demostrar, de lo que puede ser medido en un laboratorio. Es decir, la ciencia no puede dar la explicación del por qué está la imagen allí, ni a qué se debe. De hecho, la ciencia solamente tendría que responder a algunas preguntas que son básicas. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? El porqué de las cosas, es decir, de alguna manera, la finalidad de una cosa no la puede demostrar un experimento de laboratorio. Yo, por ejemplo, por mucho que yo mida tensiones en un televisor,
En un laboratorio no puedo saber si el programa que están emitiendo es aburrido o es divertido. Entonces, lo que no se puede medir, no se puede hablar de ciencia. La finalidad y el por qué no se puede hablar. El cómo, el dónde, el cuándo y cómo se ha hecho, eso es lo que te puede explicar la ciencia. Pero claro, para explicar la ciencia una cosa necesita comprobar precisamente en un experimento de laboratorio la reproducción de ese fenómeno por un procedimiento que en el laboratorio se ensaya y que da lugar a unas medidas. Y esas medidas te permiten de alguna manera establecer una hipótesis, una teoría que además que puede tener incluso valor universal. En este caso, ¿qué es lo que pasa? Que por mucho que nosotros midamos allí y veamos allí, no vemos nunca nada que nos permita hacer una reproducción en el laboratorio de esto. Y si pensamos que esto posiblemente pueda ser el subproducto del milagro de la resurrección, evidentemente para que la ciencia pudiera decir eso tendríamos que coger a alguien y resucitarlo. Pero no volverlo a la vida material, como si fuera una extensión propia de su vida física, no. Habría que volverlo a una vida, a una manera nueva de existir la materia ordinaria, tú fíjate de lo que estamos hablando ya, que permite saltarse las barreras impuestas por el espacio y por el tiempo. Además, donde dejarían de actuar las 4 fuerzas fundamentales de la física: la electromagnética, la gravedad, la nuclear fuerte y la nuclear débil. Eso es inviable. Y sin embargo, parece ser que algo de eso tuvo que suceder, porque lo que es cierto es que el cuerpo allí no se descompone, no hay ninguna huella de descomposición. Al mismo tiempo, la mortaja no se le quita mecánicamente. ¿Por qué? Porque entonces la sangre se habría quedado parte pegada en el cuerpo y otra parte pegada en la tela y nos habría llegado todo borroso, todo destruido, y lo que nos ha llegado hasta con los cercos de albúmina de suero. ¿Eso quiere decir? Que el cadáver de allí desaparece. Es una deducción que suena a fantasía. Claro. Y que la ciencia casi ni se la puede plantear. Se deduce que ahí ha pasado algo que no tiene explicación. ¿Quieres publicitarte en La Última Trabajadera? Es muy sencillo. Si eres una empresa, un particular, una hermandad o incluso una banda, tienes un hueco en el programa. Tan solo tienes que contactarnos a través de nuestro correo electrónico, laultimatrabajadera@gmail.com, y encontraremos la fórmula que mejor se adapta a ti. Además, podrás escoger entre un anuncio radiofónico o uno audiovisual. Nunca publicitarse había sido tan fácil. Recuerda, contáctanos a través de nuestro correo electrónico laultimatrabajadera@gmail.com y pregúntanos sin compromiso. La Última Trabajadera, el podcast de las cofradías de Almería. Permanece al tanto de las últimas novedades del programa a través de nuestras redes sociales. Búscanos como @laultimapodcast en Instagram y en Twitter o como La Última Trabajadera en Facebook. Si quieres escuchar todos los programas completos, también podrás encontrarnos en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y YouTube como La Última Trabajadera. Síguenos a través de la plataforma desde la que nos escuchas para que te notifique cuando subamos los nuevos episodios. Bien, pues después de esta pequeña pausa vamos a comenzar ahora la entrevista con Manuel Guzmán, el diputado de Cultura de la Diputación de Almería, donde nos encontramos precisamente grabando este programa y donde se encuentra, por supuesto, la exposición El Hombre de la Sábana Santa. Y en primer lugar, le quise preguntar a Manuel por el impacto que está teniendo esta exposición para Almería y para los almerienses, y esto nos dice. La verdad es que es la exposición más importante que ha tenido la Diputación Provincial en los últimos años. Una exposición que sin duda alguna va a marcar un antes y un después en la ciudad de Almería. Y era algo que teníamos que hacer, porque esta Semana Santa es una Semana Santa muy diferente a las demás. La actividad cofrade se ve reducida de una forma espectacular. Evidentemente no tenemos estaciones de penitencia, los titulares de cada hermandad seguirán en el mismo sitio en el que suelen estar durante todo el resto del año, y la verdad es que teníamos que hacer algo, y ese algo pues lo hemos encontrado gracias a la colaboración de la Asociación Facual, que vinieron a hablar con nosotros, que nos pusieron la disponibilidad que tenía
la Fundación Aguilar Eslava en poder trasladar una parte de la exposición del museo que tenía en Cabra, y al final nos pusimos a trabajar y hemos conseguido pues que el museo entero esté en el Patio Luz de la Diputación Provincial desde el 9 de este mes hasta el 9 del mes de abril, hasta la semana después de Semana Santa, de forma que todos los almerienses puedan disfrutar de una exposición que no va a dejar indiferente a nadie. Primero los que somos lógicamente creyentes, los que somos católicos, que va a ser una exposición que yo ya les digo que esos 30 minutos, 40 minutos que va a durar la exposición no se va a quedar ahí, se le va a quedar marcado, y que va a durar durante varios días, porque se ve la realidad del sufrimiento que tuvo Jesucristo en la cruz, ¿no? Y antes de llegar a la cruz, que fueron las heridas que tuvieron, ¿no? Y para aquellos que no son creyentes, pues la verdad es que es una exposición también que no les va a dejar indiferente, puesto que los estudios científicos que avalan el resultado son unos estudios que merecen la pena verlos, y la verdad es que esos estudios científicos es una exposición que aúna estudios científicos con religiosidad. Yo creo que sin duda alguna son dignos de verse. Después le quise preguntar al concejal que esta exposición, se lo comentábamos también a Alfredo Felices en la semana pasada, en el programa de la semana pasada, trasciende un poco de lo cofrade y se centra más en algo cultural, en algo religioso, aunque incluso se puede considerar no religioso en tanto en cuanto se estudia la figura histórica de Jesús en toda esta investigación. Pero le quise preguntar si Almería alguna vez había tenido algo de este estilo, había podido disfrutar de una exposición, de una investigación de este estilo. No, la verdad es que nunca habíamos tenido una exposición de esta magnitud y de esta importancia. Y la verdad es que lo que tú comentabas, lo que estamos hablando es, la exposición se llama El hombre a Sábana Santa. Y lo que expone la exposición es, primero, qué es la Sábana Santa, qué consiste la Sábana Santa, de toda la historia de la Sábana Santa, y después sobre la Sábana Santa los estudios que se han realizado, la trayectoria histórica, y después los estudios científicos realizados por el proyecto de investigación que se hizo de la Sábana Santa, de su área de Turín, y sobre la tridimensionalidad de lo que es la imagen, la toma de muestras, la variedad del análisis que se realizó a lo que es la túnica. Y eso ya simplemente, ese estudio sobre la sábana es un estudio de un calado científico muy importante, multidisciplinar y de una envergadura internacional, ¿no? Y después le sumamos un estudio forense que se podrá ver también durante la exposición, donde muestra las características que están registradas en el lienzo, ¿no? de la Sábana Santa, y que no se refiere nada más y nada menos que a un hombre que ha sido torturado. Lo que está claro es que es un hombre que tiene una corona de espinas, y es un hombre que ha sido flagelado y que ha sido crucificado. Y eso lo dice un estudio forense que sale del estudio de la Sábana Santa. Y después, a ese estudio forense y a ese estudio realizado sobre el proyecto de investigación que se hizo sobre el sudario de Turín, hay que sumarle la magistralidad y la obra de arte que hace siempre Miñarro cada vez que hace una escultura, ¿no? Y ha utilizado las últimas novedades técnicas en 3 dimensiones que existe de forma escultórica. Ha creado infografía, fotometría del hombre de la Sábana Santa, y a raíz de eso ha creado la figura de la persona que estaba dentro de esa Sábana Santa. Y esos estudios científicos, esos 3 estudios científicos, son irrefutables. Es una realidad, por tanto, y es una realidad ver cómo de un lienzo que es una sábana se puede llegar hasta donde se ha llegado. Eso sin duda alguna ya llama la atención de que cualquiera, sea creyente o no creyente. Pero ya cuando eres creyente, hablamos siempre de los clavos de Cristo, hablamos siempre pues de la crucifixión, hablamos de que fue flagelado, hablamos de la corona de espinas, pero ahí se ve lo que realmente era la corona de espinas. Ahí se ve realmente cómo con las cuerdas hay unas cuerdas alrededor de una corona de espinas, que era cómo se colocaba la corona de espinas para que llegara hasta el hueso,
¿Y qué espinas son? Y cuando uno ve esa espina y ve cómo se coloca la corona de espinas, uno se queda muy impactado. Pero si es que a esto le sumamos lo que es la flagelación, vamos, la flagelaron o no flagelaron, pero cuando uno ve los flagelos que se utilizaban en aquella época y cuando ve el resultado que ese flagelo ha tenido en el hombre que aparece en esa sábana santa, uno no sabe cómo una persona podía llegar vivo a ser crucificado, porque era imposible la cantidad de heridas que tenía. Y eso la verdad es que impresiona de una forma, yo diría, bestial. Es algo que te llena, es algo que te deja perplejo. Y después tenemos dos exposiciones, dos imágenes, que aparte de la cara del hombre de la Sábana Santa, tenemos dos imágenes que son posiblemente la más importante, que es la central de la exposición, que es el hombre yaciente, donde se ve cada una de esas heridas. ¿Qué heridas son las que tenía en la espalda? ¿Qué heridas tiene en la mano? ¿Qué heridas son las que tenía, que salen de la propia Sábana Santa? ¿Cómo tenía el ojo hinchado? ¿Cómo tenía la cara? ¿No? Entonces todo eso se ve, y es lo que aparece de esos estudios científicos que hay anteriormente. Y también otra imagen de Jesucristo crucificado con las mismas heridas que aparecen en la Sábana Santa. Y de ese Cristo crucificado con esa herida y en 360 grados por la espalda, por todo el cuerpo, el daño sufrido en todo el cuerpo, realmente habla de la envergadura del sufrimiento de esa persona que estuvo dentro de la Sábana Santa, que para nosotros, los creyentes, pues lógicamente es Jesucristo, ¿no? Por otro lado, le quise preguntar cómo le llega al ayuntamiento, cómo le llega a las instituciones la idea de Focoal de tener esta exposición, cómo la reciben. Pues la verdad es que nosotros estábamos organizando, como todos los años, la exposición de Focoal que hacíamos en el Patio Luces de la Diputación Provincial de Almería, con las fotografías del año anterior, y en este caso pues íbamos a exponer la exposición que ahora mismo está en el Paseo de Almería, que era la exposición de la Semana Santa del 2019. Y hablando con el presidente de Focoal, pues me dice que ha tenido acercamiento hacia la Fundación Aguilar Eslava, y que por qué no nos traíamos esta exposición a Almería. Y yo le dije que vamos, que yo estaba encantado, vamos a trabajarlo. Hablamos también con el Ayuntamiento de Almería, y el Ayuntamiento de Almería también estaba en disposición de colaborar. Entonces le dije, vamos al Ayuntamiento y Diputación, cogidos de la mano, vamos a trabajarle, vamos a hacerlo, ¿no? Y tuvimos una reunión con Salvador Guzmán, que es el presidente de la Fundación Hilarión Eslava, que es el responsable del Museo de Cabra sobre el hombre de la Sábana Santa. Y curiosamente, él tenía tantas ganas como nosotros de que su exposición se viera en Almería. Fíjese hasta qué nivel, que estaba enfermo de COVID, estaba hospitalizado. Y después de salir de la UCI, estando en la habitación, nada más salir y estar en la habitación, ahí tuvimos la reunión, tuvimos la primera videoconferencia donde cerramos que íbamos a cerrar la exposición con Salvador Guzmán, el responsable del Museo de Cabra, estando él en el mismo hospital. Por tanto, él tenía tantas ganas como nosotros de que la exposición pudiera verse en Almería. Y la verdad es que pues así fue muy fácil, Ya todo lo demás son temas técnicos que se pudieron solventar, que se pudieron resolver, y nos pusimos a trabajar para poder conseguirle, para poder tenerla en Almería, porque la verdad es que necesitábamos algo especial este año. Y si al hombre de la Sábana Santa le sumamos la exposición, las fotografías del 2019 que está en el Paseo de Almería, más la próxima exposición, que el día 22 se verá en la Rambla, en el Salón de la Rambla, en esa sala de exposiciones que tenemos la Diputación de la Rambla Alfareros, pues la verdad es que tenemos un conjunto de exposiciones en la ciudad de Almería que para los cofrades pues va a merecer la pena. Y si a eso le sumamos también la iniciativa de la Hermandad del Emprendimiento, con la colaboración de otras hermandades, donde también va a haber otra exposición en la Casa Hermandad de Emprendimiento, pues la verdad es que yo creo que de esta forma pues intentamos subsanar pues la labor cofrade, que por desgracia este año por culpa de la COVID pues no se puede realizar sencillamente, ¿no? Dada su magnitud,
Se espera desde las instituciones que vengan personas de la provincia o incluso de otras provincias, obviamente siempre que las restricciones lo permitan. Es decir, ¿se espera que Almería reciba turismo gracias a esta exposición? Sí, es verdad que de la provincia están viniendo a Almería en la exposición. Es verdad que la exposición está teniendo una aceptación muy importante. Es verdad que ha tenido mucha difusión. El vídeo que hicimos de promoción de la inauguración de la exposición ha tenido bastante difusión y bastante aceptación por el mundo cofrade y más allá del mundo cofrade. Son muchos los almerienses que se están acercando. Es verdad que en estos momentos solo se puede acercar la provincia de Almería. Pero bueno, nosotros estamos preparados para que en caso de que bajemos de nivel, en caso de que podamos abrir antes de Semana Santa entre provincias, pues las comunidades autónomas están totalmente cerradas, pero no, si se puede abrir entre provincias, pues la gente de Granada, la gente de Málaga, pues van a poder perfectamente venir a ver esta exposición. Y yo estoy convencido que hay muchos cofrades en Andalucía que les encantaría venir a la exposición en el lugar en el que está, que es el Patio Luz de la Diputación Provincial. Me decían los montadores de la exposición que la han llevado a varios sitios de toda España, que es el mejor sitio donde se había expuesto la exposición, que después del Museo del Cabra, el sitio más espectacular donde ha quedado la exposición, como se puede ver, es en el Patio Luz de la Diputación. Y estoy convencido que hay muchos cofrades de toda Andalucía que el día que se abra la posibilidad entre provincias, pues se puede hacer. ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues nosotros lo que hemos hecho es vamos a adaptarlo a los horarios que la autoridad sanitaria nos vaya recomendando en cada momento, que serán solo de ampliación esos horarios, y lógicamente hemos intentado que esté el mayor tiempo posible, un mes, para hacer posible que los cofrades de otras provincias puedan venir a Almería. Y va a estar todos los días abiertos, desde lunes a sábado, de 10 a 6 de la tarde, que en caso que bajemos a nivel 2 en la capital, el horario sea de 10 a 8 de la tarde, y los domingos que está abierto de 10 a 2 de la tarde. Y la verdad es que yo creo que puede ser y debe de ser, sin duda alguna, si la autoridad sanitaria lo permite, pues un revulsivo para que venga gente de otras provincias, sin duda alguna. Bien, pues hasta aquí este episodio número 24 de La Última Trabajadera, un episodio para escuchar tranquilos, para aprender e incluso para tomar notas, porque aquí un servidor les aseguro que lo ha hecho y mucho, aprovechando esta fantástica ocasión que el maestro Juan Manuel Miñarro nos ha permitido a La Última Trabajadera para poder conocer en primera persona todo lo que su investigación ha dado de sí. De nuevo quiero reiterar mi agradecimiento a la Diputación de Almería y a la Asociación Focoal por haberme permitido y por haberme ayudado a grabar este programa aquí para contaros todo lo que rodea a esta investigación de la Sábana Santa, y por supuesto al propio Juan Manuel Miñarro por abrir las puertas de su taller para este programa, para que podamos escucharle explicándonos lo que los almerienses podemos encontrarnos en esta fantástica exposición. Dicho todo esto, sin más dilación, me despido de todos vosotros, deseándoos como siempre que tengáis una feliz semana y nos escuchamos el próximo domingo. Vámonos con el Señor de las Penas, que es la última en la calle. Sobre todo los que le faltan amor y que la reina le va a dar seguramente, Vamos a seguir con el veneno Macarena. Fuerte arriba, los corazones celestes. Vámonos al cielo con el Señor de Pasión. ¡Esto es la cena! La Última Trabajadera, el podcast de las cofradías de Almería, dirigido por Javier Morales.